Les tengo una pregunta X. Como ustedes sabrán, recientemente han vuelto a estar sobre el tapete las desapariciones de personas, específicamente las desapariciones de menores, de niños y niñas. Se han estado reportando, conocemos un caso bastante sonoro recientemente, y me preocupa que dichas desapariciones han sido vinculadas, por lo menos en la opinión pública, al tráfico de órganos. Le doy un poco de contexto. En las últimas semanas, distintos medios locales han reportado varios casos de niños y adolescentes desaparecidos en distintos puntos del país. Algunos han sido localizados horas o días después, otros siguen todavía en investigación, pero el patrón se repite. Avisos tardíos, información fragmentada y familias recurriendo a las redes sociales antes que a los canales formales. Y aunque las autoridades activan los protocolos correspondientes, muchos padres se preguntan si el sistema realmente está funcionando con la rapidez que estos casos requieren. Ahí hay un cóctel de cosas, de prácticas que pudiesen mejorarse en el sentido de los canales que corresponden avisar, etcétera, 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 pero no vamos a entrar en ese detalle. El punto es que yo quisiera preguntarles, y quisiera preguntar también a ustedes que nos escuchan a través del radio y que nos están viendo a través de YouTube, si estamos protegidos como sociedad ante la desaparición de un niño o niña, o seguimos reaccionando cuando ya es muy tarde. ¿Qué dice el panel? Mira, yo había escuchado del tema de la alerta Amber, o Ámbar, ¿verdad? Que Amber. era un proyecto de ley que se lo escuché en algún momento a Víctor Gómez Casanova, en otro momento a Orlandito Jorge, últimamente lo ha estado promoviendo mucho Liz Mieses, Carmelija Barceló, que son diputadas, y otras más. Y había visto como que se había aprobado en la Cámara de Diputados en primera lectura. No sé si finalmente se pudo completar el procedimiento legislativo para que se convierta en una realidad. Pero es una buena práctica internacional que yo creo que se debe implementar aquí, no solo en el caso de la desaparición de un niño o niña, de la desaparición de cualquier persona. Porque uno obviamente siente más sensibilidad cuando el caso es una niña, específicamente lo que ha pasado con la niña Brianna. Sí. Que fue por Puerto Plata, pero a cada rato nos enteramos de una desaparición de una persona y el sufrimiento de una familia que no puede darle ni siquiera cierre a esa situación porque ni aparece la persona ni aparece el cuerpo. O sea, no se Sí, sabe perdón, Frank, pero es que algo. si es vinculado temáticamente a la alerta Ámbar, eso es exclusivamente para menores de edad. No es menos importante la desaparición de una persona adulta, sobre todo cuando muchas veces está vinculado a temas de depresión, a temas de salud mental. Sin embargo, cuando se habla de alerta Ámbar, específicamente es para niños y niñas. Lo que pasa es que esta iniciativa que se reintrodujo ahora otra vez por Liz Mieses incluye las demás alertas. Incluye la alerta Silver, que es para adultos mayores, alerta azul para personas con discapacidad, alerta rosa para mujeres víctimas de violencia, incluye varios. El caso es que el protocolo puede parecerse en uno y otro porque ahí están las notificaciones en los teléfonos y muchísimas cosas que se activan también y coordinación de varios organismos. Que estoy de acuerdo con lo que dice Frank, de que se amplíe a esos códigos que tú mencionaste. Sí, porque te voy a decir una cosa, la capacidad institucional va a ser la misma independientemente de la alerta que se active. O sea, en el caso de un niño, niña o adolescente, se integrará el CONANI, pero tendrá que estar la policía, tendrá que estar los organismos de socorro, tendrá que darse alerta al sistema educativo, al sistema de salud. Entonces, yo creo que primero tenemos una incapacidad institucional para responder a cualquier desaparición. A cualquier desaparición. O sea, se desaparece un adulto mayor y yo creo que tenemos las mismas circunstancias de instituciones que no tienen la capacidad para reaccionar ante esa realidad. Entonces, las alertas las aplaudo, entiendo que debe implementarse, pero debe venir acompañado de un personal más capacitado, de entender qué debo hacer en el caso de que reciba una alerta, o en el caso de que vea a una persona que está desaparecida y ya recibe una alerta, ¿a quién le aviso? ¿Qué hago? ¿Me le acerco? ¿No me le acerco? O sea, como que hay muchas aristas, muchos pequeños detalles que en la institucionalidad del país no existen. Y no van a existir ni para la desaparición de un niño o niña, ni para la desaparición de un adulto mayor, ni para la desaparición de una persona joven. Mire, con eso que tú decías, que mencionaba de las redes sociales, que la gente acude primero
a publicar en redes antes de quizá hacer un llamado a las autoridades que competen a este tipo de cosas, yo hasta lo entiendo. Porque cuando tú vas a un supermercado y tú haces así, tú no ves ese muchacho, ese frito que a ti te da. Eso nada más un papá lo sabe, una mamá lo sabe, ¿entiendes? Entonces, cuando te dicen a ti no, que tu hijo no aparece, pienso que es la única herramienta que tú tienes quizá rápido para tú poder hacer la voz de alerta, de decir, mira, mi hijo no aparece. O sea, yo me lo encuentro hasta bien que acudan primero a las redes sociales porque, óyeme, es algo que uno también se solidariza con ese tipo de casos y todo el mundo lo empieza a repostear y quizás es una información que se difunde más rápido que tú ir a una Pasó autoridad. El otro día con un niño, no estoy diciendo que no lo hagan, obviamente. Que lo encontraron. Eso estuvo rarísimo. Yo no entendí eso. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Carmen, en el sentido de que, sobre todo, lo primero... ¿Todo bien allá? Todo bien. No, para que tenían otro programa ahí, pero bien, les decía que tomando en cuenta que este aparato es lo primero que uno tiene a mano y es la primera herramienta que uno usa, muy bien, la gente que ponga la información en redes sociales y tal, pero que eso no sustituya el acercarse a las autoridades y a los canales correspondientes. Y sobre todo, con relación a lo que dice Frank, yo creo que hay también un tema de la articulación pertinente y adecuada entre los organismos. Me explico. Cuando... Silencio, que Nina estaba hablando. Sí, gracias. Cuando he participado de búsqueda de personas desaparecidas, ya sea porque le conozco, porque conozco a alguien que se le perdió un familiar o lo que fuese, yo siento como ciudadano que falta articulación entre los organismos castrenses y los organismos de seguridad para dar una respuesta satisfactoria a las personas. Me explico. Nuestro país dispone de un muy buen sistema de vigilancia en las calles, es decir, las cámaras del 911 y todo eso. Y dentro del sistema funciona bien y circula la información. Sin embargo, como ciudadanía, cuando uno se acerca, no necesariamente, y yo entiendo que por asuntos de seguridad, no necesariamente puede tener acceso a información que pueda ayudar a reducir el área de búsqueda, etcétera. Entonces, yo creo que si hay una articulación, digamos, entre las cámaras del 911, entre la Policía Municipal, la Policía Nacional y quien dé respuesta a la ciudadanía cuando se acerca a buscar. Porque, por ejemplo, yo estuve buscando hace un tiempo en un grupo de búsqueda de un joven que se desapareció en el área del Malecón. Y si nos hubiesen dicho, bueno, miren, sí, en efecto, ese joven fue visto entre tal hora, tal día, en ese espacio, pues entonces uno reduce el campo de búsqueda. Pero para poder acceder a esa información fue mucho trabajo, porque entiendo de nuevo que los organismos de seguridad tienen su protocolo y sobre todo tienen que manejar la información y todo eso, pero yo creo que pudiese, digamos, hacerse un poco más asequible, que pudiese canalizarse, que se asigne personas específicas para dar respuesta a la ciudadanía, que no comprometa la investigación, etcétera. Mira algo, dice Paloma Rodríguez, nuestra querida amiga Paloma, que en el caso de Andy sí vio esa articulación, como que existe esa articulación. Claro. Pero yo no creo que exista para todos los casos. Mira, hay casos que reciben más atención pública, que reciben más presión, que hay personas involucradas con más acceso a solicitar ayuda a altos niveles y se da una articulación mejor que cualquiera que vaya a la policía para un destacamento, por ejemplo. Ah, mire, se desapareció Uriel. Pero mira, te voy a decir yo no creo algo. que eso se active tan fácilmente. Si los niños son blancos y... No, espérate, Uriel. No. Mira, el próximo jueves, justamente, el elenco que vamos a estar aquí, estamos aquí y le extiendo ahora la invitación a Hamid. Vamos a estar en el 911. Vamos a tener nos extendieron la invitación para presentarnos cómo funciona el sistema. Ya yo he estado anteriormente. Y te puedo decir que esa articulación sí se da. Y por eso los resultados, en muchos casos, de muchísimas otras situaciones que ni siquiera nos enteramos. Pero ahí tú te vas a enterar ahí de todo cómo se articula, cuáles son todas las instituciones involucradas. De hecho, lo que pasó en Jarabacoa, no sé si ustedes se enteraron de cuando se perdió Don Lolo, un señor con casi desde 100 años. O sea, ¿quién era Lolo? Nada, pero ahí se activó. No, se perdió, se fue, al parecer se fue como por un barranco y lo estaban buscando donde no era. Y lo que se activó ahí del 911, el niño que también se perdió, o sea, lo que pasó en Punta Cana, ahí vimos un trabajo bien realizado. Claro, creo que siempre van a faltar
nuevas herramientas, nuevos recursos, compartir experiencias con países que estén más avanzados, pero cuando vemos incluso que en Estados Unidos hay documentales de gente que se desaparece, se dan sin rastro, que yo he estado viendo de hecho varios en estos últimos meses. O sea, siempre van a haber oportunidades de mejora, pero o sea, cambiando esa parte de lo que, en qué podemos mejorar, a mí, atándolo al tema de los ventas de órganos y eso que, yo no sé en qué que funciona eso aquí, porque aquí siempre se ha tratado como que eso es un tabú. Es un tabú. Yo nunca he escuchado como, mira, se encontró un organismo clandestino. Eso se puso de moda en los 90. Sí, pero como que siempre Desde fue como una una leyenda urbana. No. Pues mira, ahí yo me sumo al editorial del Diario Libre de ayer. Justamente dice, un bulo contemporáneo. Cada cierto tiempo, como una fiebre que reaparece, vuelve a circular rumor de supuesto tráfico de órganos. Exacto. Sí. Cambia el país, cambia el contexto, pero el relato siempre es el mismo. Una amenaza invisible, una conspiración tan vasta como inverosímil, una explicación cómoda para angustias reales, como la desaparición de niños o el miedo difuso a un mundo que no siempre comprende. Yo creo que es darle una respuesta simple a ese problema. O sea, porque ¿qué sería cuál? es más, claro. O sea, él dice que el bulo es una respuesta simple. Claro, que es lo más fácil de decir que lo hicieron por eso. Lo hicieron porque que hay un tema con tráfico de órganos y demás, y los médicos que hacen trasplantes saben. Que eso no es cierto. Lo difícil, lo incierto, ¿verdad? Que puede ser eso, pero aparte de, tú dices, ok, eso se estuvo hablando durante un tiempo. Ah, mira, sí, desarticular una red de vaina de tráfico de órganos. Yo nunca he oído eso. En el mundo. En el mundo, porque yo recuerdo cuando uno era... En películas sí, yo he visto más muchachos que te decían, no, ahí apareció una gente que se despertó en una bañera y le habían quitado un riñón. Sí. Esa historia se regó muchísimo. De hecho, recuerdo haber leído un libro que se llama Made to Stick, que analiza cómo un mensaje así, tan inverosímil, cuando tú te sientas detenidamente a analizarlo, se convierte en algo viral, porque en aquel momento se hizo viral, claro, cuando no existía la viralidad. Y eso a mí digamos que evitó que yo tuviese una noche muy interesante hace unos 15 años en Eslovaquia, ese miedo a eso. Ajá, cuéntanos, Sí. Maico. No, ahorita, cuando cambiemos el tema, te lo puedo contar, porque ahora estamos en un tema serio. Hay partes Pero que no pueden- da igual. Pero amaneciste con todos tus órganos. Sí, amanecí con todos mis órganos, Uno pero pudo haber estropeado. sido... Uno de ellos estropeado. Pudo haber sido Déjalo más ahí, divertido. déjalo ahí. Pero mira, más allá del tema del tráfico de órganos, también el mismo tema del tráfico de niños, tal vez para explotación, para muchas otras cosas, que creo que de eso sí han aparecido. Ah, pero eso sí, eso es otra cosa. Que eso sí es real. No, el tráfico de personas es otra cosa. Claro, lo que Trata digo. de blancas y demás es otra cosa. A eso voy, que también se puede prestar a eso, que no es necesariamente de órganos, porque cuando se habla, no, que es un trasplante de órganos y el otro es inventario con un hospital aquí en el sótano, eso era de que como si fuera la cueva de Frankenstein, ¿no? No, y oye, ¿qué genera eso? Que vi a una persona muy destacada de los medios, o sea, una persona que para mí sabe, tiene 2 dedos de mente, preguntar que qué pasa con los cuerpos en la morgue, que si la gente puede verificar que de verdad le dejaron todos los órganos. O sea, oye, ¿qué pregunta él hace? Él insinúa que en una morgue, una persona que murió de causas naturales, Ajá. viene el de la morgue a sacarle órganos para venderlo. ¿Cómo No, va a pero es que eso ser? es imposible. Es que de verdad, el que se imagina una cosa así es que no sabe cómo ni la mínima, no tiene ni la mínima idea de lo delicado que es un trasplante de órganos. Claro. Tú no puedes irte de que fulano se murió. Ah, pues, a mí me está faltando riñón. Vámonos para allá. Que debe funcionar. ¿Qué es eso? Claro. Eso es una barbaridad. Y además los muertos tienen que sacarle toda la tripa también. Pues eso es parte de para que dure mucho. Dice aquí, Aquí no se hace, ¿verdad? Pero eso es algo que la gente que prepara, como le dicen aquí a los muertos, eso es lo que hacen. dice aquí en una nota que nos pasan que en el caso de la alerta Amber, volviendo al tema original, no hay una activación automática y nacional ante cada desaparición, que eso es lo que yo planteo. Yo digo, ciertamente, cuando el 911 se involucra, tenemos cámaras, drones y demás, y hacen un trabajo espectacular. Lo hemos visto, hasta en vivo lo hemos visto. Pero no se activa automáticamente. O sea, tú no vas a un destacamento y dices, se perdió fulano y de una vez se activa todo eso. Como también siempre se ha dicho que cuando tú vas a la policía, tienes que esperar unas cuantas horas para reportar a una persona como desaparecida. Y mucha gente dice y plantea que las primeras horas son las Sí, más son cruciales. son Sí. neurálgicas. Son las más cruciales, sobre todo cuando se trata de un niño o de un menor de edad. También dice aquí que no existe una plataforma clara, una plataforma pública clara, donde el ciudadano vea la alerta Amber activada
También la difusión sigue dependiendo en práctica de las redes sociales, los medios y la presión pública. Y lo que hemos dicho, que la coordinación entre policía, Ministerio Público, escuelas, medios de comunicación y demás no es la más uniforme ni la más adecuada. Yo espero que ese proyecto de ley, que ese sistema, como yo decía al inicio, comience con fortalecer la capacidad institucional, porque si no, vamos a tener un mecanismo que el primer día que falle, se va a desmeritar. Claro, claro. O sea, el día que se necesita la alerta, si se dice, mira, esto existe, ustedes lo pueden utilizar, si alguien lo utiliza y no le funciona, ya nadie más lo va a usar. Y es un riesgo que se corre. Mira, Carla Ricardo, senior, hace una pregunta importante, que cuál es la tasa porcentual de la efectividad de esas recuperaciones de personas desaparecidas. Eso es un dato que me voy a llevar de tarea para hacer reunión que vamos a tener la próxima semana, pero es importante que tengamos en cuenta que nosotros nos enteramos de casos que se desapareció el niño de Jarabacoa, la niña de Puerto Plata, pero cuando tú vas a las estadísticas de personas que son reportadas desaparecidas, la mayoría usted ni siquiera se entera porque no llega a la prensa. O sea que nosotros nos enteramos de casos que ya han escalado, tiene vinculación con casos de menores, evidentemente eso toca la fibra de sensibilidad, pero diariamente se pierde un reguero de gente que nosotros no enteramos y aparecen. O sea que el dato, me llevo la tarea para la próxima semana, traerlo acá, porque me parece que es interesante esa pregunta. Bien, en definitiva, yo creo que al menos lo que yo me llevo de esta conversación y lo que yo quisiera que quedara en la mente de ustedes que nos están escuchando o nos están viendo, es que definitivamente hay espacio para mejorar en este ámbito y debemos procurar que así se haga.